Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Dios les bendiga grandemente. Ya estamos conectados a estas horas. Hoy un poco más tarde como no es de costumbre, pero no quería dejar pasar el día sin poder revisar el capítulo 35 del libro de Éxodo, tal cual como habíamos acordado. Les pido disculpas que no pude conectarme más temprano, pero aquí estamos. He estado revisando el capítulo, dándole un repaso, buscando alguna información adicional. Y ya estamos listos para poder juntos leer, reflexionar al respecto del capítulo 35. No tengo mucha iluminación, como pueden ver, pero igual vamos a hacer las cosas como al Señor debemos darlas, ¿no? Dice que nosotros todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor, con mucho corazón, con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Hola Lisette Tarazona Vega, Dios te bendiga. Hola mi hermano Rubén Lituma, Dios te bendiga desde Cuenca, Ecuador. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Dios les bendiga. Hermanos, y vamos a empezar, como siempre, orando al Señor, pidiendo dirección, pidiendo sabiduría, pidiendo que sea su Santo Espíritu que pueda ingresar a nuestras vidas, a nuestros corazones, para que sea su Santo Espíritu, zancuditos, para que sea su Santo Espíritu revelándonos la verdad de la palabra, para que sea su Santo Espíritu dándonos entendimiento, discernimiento, activando nuestros sentidos espirituales y podamos aplicar esta palabra en la fecha de hoy, para estos tiempos. Vemos en las noticias, yo no sé si usted está mirando las noticias, pero se vienen tiempos muy complicados para Latinoamérica y en general en todo el mundo. Vamos a estar hablando al respecto, pero antes vamos a pedirle que sea el Señor dándonos y derramando su Santo Espíritu conforme sea su voluntad. Amado Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento en el que vamos a compartir tu palabra, Señor. Sea tu Santo Espíritu derramando su gloria, moviéndose conforme tu voluntad, conforme tu propósito, Señor. Tú conoces la vida de cada una de las personas que estamos conectadas. Tú conoces cuál es la aflicción que llevamos en nuestros corazones, cuáles son nuestros problemas, nuestros dilemas, nuestras circunstancias adversas. Tú conoces todo, Padre, y nada está oculto bajo tu mirada atenta. Tu palabra en el libro de Salmos capítulo 121, verso 3, dice: no se duerme el que te guarda. Y confiamos en ti, Señor. Confiamos en esa palabra. Confiamos que hoy vamos a ser reavivados por el poder de tu palabra. Porque a ti es toda la gloria, toda la honra. Tuyo es el reino, Señor. Nosotros solamente somos siervos que estamos listos para ser utilizados y para poder nosotros a través de esta página llegar a más corazones, así como tú llegaste a nuestras vidas, Señor. Gracias te damos y te pedimos que nos des discernimiento, sabiduría espiritual. Te pedimos que actives nuestros sentidos espirituales y sea tu palabra revelando todo aquello que necesitamos para nuestras vidas bajo la luz y dirección de tu Escritura. Si hay alguna fuerza contraria, Señor, repréndela, échala afuera, cancélala, anúlala, porque solo queremos sentir tu presencia, tu Santo Espíritu. Queremos solamente conectarnos contigo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Hola Carlita Ábalos. Oración. Aquí vamos a ponerte fija, hermana Carla Ábalos. Buenas noches, hermana. Nuevamente oración por la recuperación de Yarela Moral. Está pasando por la enfermedad del cáncer. Mi hermana, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Estamos fijando tu comentario para que más personas puedan unirse en oración contigo. Vamos a estar conversando de muchos temas. Vamos a leer el capítulo 35 del libro de Éxodo. Antes
Alabamos al Señor. Mira, el otro día yo había notado esta hermosa alabanza, iglesia, y realmente estamos en el tiempo en el que la iglesia tiene que despertar. Estamos en el tiempo en que la iglesia, el cuerpo de Cristo, y los que aún quizás no son parte del cuerpo de Cristo. Katy, ¿cómo me hago parte del cuerpo de Cristo? Cuando tú, y acá no te quiero hablar de religiones ni de denominaciones, no te quiero hablar de un templo específico, porque Cristo no habita en templos. Él puede habitar, si tú le permites, en este momento, en tu corazón, pero solo si tú le dejas entrar. En el libro de Apocalipsis la palabra dice, el mismo Jesucristo, mira que estoy aquí tocando tu puerta. Si alguien me abre, si alguien me escucha, yo puedo pasar y puedo cenar con Él y Él cenar conmigo. Esto me da a entender la misma palabra que Jesucristo está en la puerta de tu corazón. Pero somos nosotros los que a veces no le dejamos entrar. Él quiere entrar a tu vida. Por eso es importante, si aún no eres parte del cuerpo de Cristo, que hoy mismo tú decidas dejar entrar a Cristo en tu corazón. ¿Cómo hago eso, hermana? ¿Cómo hago eso? Cuando tú confiesas a Cristo como tu único Salvador, como tu único Señor, como tu único Rey. Esto quiere decir que ahora que se acercan tiempos prontos, donde la gente celebra fiestas a diversos señores, tú tienes que renunciar a todo eso. Perdóname, yo no busco ofender a nadie, pero la misma palabra, la misma escritura, no lo digo yo, hay mucha gente que me dice, tú estás criticando a otras religiones. Yo no estoy criticando a nadie, yo amo y respeto a todos. Pero, justamente porque amamos a las almas y queremos que nadie se pierda, porque ese es el pedido de Jesucristo. Él no quiere que nadie se pierda. Justamente por ese amor a las personas que aún no conocen a Cristo, es que muchas personas que ya lo conocemos, que lo hemos recibido, lo cual no nos hace perfectos, seguimos siendo imperfectos, pero somos personas imperfectas buscando agradar al Todopoderoso. Por eso estamos invitando a que más personas se unan al cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Aceptando a Cristo en tu corazón. Hermana, ¿eso cuesta algo? ¿Hay que pagar algo? No. Cristo ya pagó todo por ti. Cristo pagó el precio por tu vida. Solo hace falta que tú digas, Señor, acepto. Acepto tu sacrificio. Acepto que tú has muerto para que yo sea salvo. No tienes que pagarle nada a nadie. Si alguien te quiere cobrar, pues sencillamente no les creas, porque tú no tienes que pagar nada. Hermana, el diezmo, la ofrenda, ese es un tema muy aparte, que en algún momento, si tu corazón se abre a ese tema, tú lo vas a poder entender. En tanto, nadie te puede obligar, porque la ofrenda, por algo es ofrenda, se da con el corazón. El diezmo es un tema que solo le compete a los que ya están en Cristo y que han comprendido qué significa este tema. Pero no es un tema que tú quizás que eres nuevecito o que quisieras recibir a Cristo, no es un tema por el cual ahorita tú tengas que cuestionarte. Lo único que debes cuestionarte es, ¿quién es el Señor de mi vida? Si el Señor tuyo es el Señor de los anillos, es el Señor del cerrito, es el Señor del Murugüí, es el Señor del buen camino, es el Señor de la buena puerta, es el Señor, etcétera, 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 estás en un grave error, porque la palabra dice, solo al Señor tu Dios adorarás. No te harás imágenes, no te harás ídolos, no te postrarás ante ellos, ni tampoco les rendirás culto. Eso está a lo largo de toda la Escritura. No lo digo por ofender, y perdóname si te ofendo, no es mi intención que tú te ofendas. Lo digo porque es la verdad escrita en esta misma palabra. Decide hoy recibir a Cristo en tu corazón para que tengas acceso a todos los derechos que el Señor te da cuando alguien decide ser su hijo.
Cristo te está esperando con los brazos abiertos. Yo no sé qué hayas hecho tú ayer, antes de ayer, en tu pasado. Yo no sé cómo tú estés vestido. Yo no sé las joyas que tú portas. Yo no sé el maquillaje que tú llevas. Yo no sé los tatuajes que tú tengas en tu piel. Pero lo único que sí sé es que Cristo te acepta, te ama y te espera tal cual como estés, como tú estés. Pero no significa que Él te va a dejar igual. No significa que tú te vas a quedar igual, porque nadie que recibe a Cristo queda igual. El que recibe a Cristo cambia. No te cambia el pastor, no te cambian las hermanas, no te cambian los evangelistas y los predicadores. Te cambia el mismo Dios a través de la presencia de su Espíritu Santo, cuando tú decides aceptar a Cristo en tu corazón. Así que no tengas miedo por lo que te dice la gente. Ay, no, ahora que tú vas a recibir a Cristo, vas a renunciar a todo esto, vas a renunciar a todo aquello. Hay gente que te está pidiendo renunciar a tantas cosas cuando ni siquiera ellos mismos han renunciado a sus propios vicios, a sus propias vanidades, a sus propias tentaciones o a sus propias cadenas. Mucha gente te está diciendo que para servir a Cristo tienes que dejar esto o aquello y ni siquiera ellos mismos lo han dejado. Vivimos en un tiempo fariseico, no sé cómo llamarlo, tal cual como los fariseos que pedían muchas cosas, cargando al pueblo de responsabilidades, cuando ni siquiera ellos mismos dejaban eso. Pedían los diezmos y ofrendas a la gente, al pueblo, y ellos solamente diezmaban menta y otras hierbas y hortalizas. La misma palabra lo dice. Pero el día que tú entiendas que servir a Cristo va más allá de lo físico, de lo externo, de lo material y de lo tangible, el día que lo entiendas, tu corazón voluntariamente le va a entregar al Señor todo aquello que debe entregarle. Porque nosotros no tenemos nada por nosotros mismos. Todo lo que tenemos, desde el oxígeno, la salud, movilidad en nuestro cuerpo, nuestros pensamientos que se mueven ágilmente, un trabajo, tus hijos, tu pareja, tu matrimonio, tu casa, tus bienes, tus animales, tus tierras. Nosotros, todo lo que tenemos no es tuyo. Tú trabajaste, pero ¿quién te dio las fuerzas? Te las dio el Señor. Por eso la palabra al respecto dice, todo es de Él y para Él. Pero tranquilo, es algo que tú poco a poco en el proceso irás entendiendo. Nadie te va a obligar. Es tu mismo corazón que entenderá que nosotros somos de hechura fina, dice la palabra, y que todo fue creado a través de la palabra Cristo, para la gloria de Él y para Él y por Él. ¿Cuáles son los beneficios de ser hijo de Cristo, de ser parte del pueblo de Dios? Es que Él te va a dotar de capacidades, de talentos, de virtudes. Él te va a entregar una armadura celestial, la cual no es que te va a cuidar de los problemas y te los va a atajar. Los problemas van a estar, porque solo los problemas son los que te logran formar, afinar y refinar. Solo en los problemas, en la adversidad, solo en el fuego cruzado es donde nosotros somos probados. Y tú vas a probarle ante los ojos del Señor de qué estás hecho, cuál es la esencia que el Señor puso en ti. Y ahí también serás probado si eres fiel, si eres leal al Señor en medio de la prueba. ¿Quién te le garantiza esto? La misma palabra. La misma palabra dice, pasarás por el fuego y no te quemarás. Pasarás por las aguas profundas de los ríos y no te abnegarás, o sea, no te vas a ahogar. Pasarás por el valle de sombras, pero yo estaré ahí contigo.
yo te infundiré aliento. El Señor no te dice que te va a hacer correr de los problemas o te va a apartar de los problemas van a estar. La diferencia es que no estarás solo. Su vara, su callado estarán contigo. Su mano victoriosa te recogerá si tú te caes. Si te falta el aliento, Él te dará el aliento y las fuerzas como se las da a las águilas y a los búfalos. Esa es la diferencia. Mucha gente dice, pero si estoy en el mundo y tengo problemas, y si recibo a Cristo también tengo problemas, entonces ¿dónde está el beneficio de recibir a Cristo y ser hija de Cristo? Ser parte del pueblo de Dios. ¿Cuál es el beneficio? Ya te lo dije. El beneficio es que cuando estás en el mundo, tienes problemas y no hay esperanza, no hay luces de dirección. No sabes a dónde ir, no sabes a quién recurrir, no tienes padre. Estás totalmente en orfandad espiritual. Por eso mucha gente del mundo tiene problemas, se suicida, se lanza de un puente, toman venenos, insecticidas, atentan contra su vida y con la vida de otras personas, porque no tienen dirección y no tienen un cerco espiritual, porque cuando tú temes al Señor, cuando tú le conoces al Señor, dice la palabra, el ángel de Jehová acampa, rodea a los que le temen al Señor. Ahora, tengo problemas, pero estoy en Cristo. ¿Hay esperanza para ti? Hay esperanza para ti. No te podría decir en cuánto tiempo el Señor te ayuda a salir de las aguas profundas, pero lo que sí te aseguro es que no te ahogarás si estás con el Señor, porque Él no es hijo de hombre, Él no es hombre para fallar a su promesa. Y su palabra dice, no te ahogarás si estás conmigo. Pasarás por las aguas, pero no te ahogarás. Pasarás por el fuego y no te quemarás. Estarás en el desierto con los huesos secos. Caerán a tu diestra y a tu derecha. Caerán a tu diestra y a tu izquierda, pero contigo no podrán. La peste destructora no tocará tu morada. Esa es la promesa que tenemos en Cristo. Estoy en problemas, pero si estás en el mundo no hay esperanzas. Tengo problemas, pero estoy en Cristo. Buenas noticias, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y aunque sientas que estás débil y que ya no te queda aire para respirar, sientes que ya te estás asfixiando, gózate en esa aflicción, porque la palabra en el libro de Corintios dice, bástate de mi gracia, porque mi poder, dice el Señor, en esa debilidad tuya se va a perfeccionar. Yo te voy a perfeccionar. Tu proceso no es para tu muerte, es para mi gloria. No te quedaste solo por las puras, te quedaste solo, todos se fueron, todos cerraron puertas, nadie te tiende la mano, ni tu familia, todos te abandonan, te ven como un perro despreciable. Pero esto es porque en medio de esa soledad, de ese estancamiento, de esa enfermedad, de esas puertas que todos te cierran, en medio de ese proceso, yo te voy a mostrar, dice el Señor, que mi mano victoriosa te levanta. Y que no dependes de las personas, dependes de mí, que yo soy tu proveedor. Yo soy tu pastor. Y no te digo que no va a haber necesidades, van a haber, pero si tienes al pastor de pastores, Jesucristo y su palabra, nada te faltará. Él es el principio de todo, aunque no tengas nada. Él es tu principio. Y de la nada Él puede hacer reverdecer. Así que vamos a alabar al Señor, porque es momento de despertar, iglesia. Es momento de poner nuestros ojos en Cristo. A ver. Alabamos al Señor porque Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo.
Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en algún momento te interrumpa. Hoy hace 2000 años fui crucificado. Mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el día hablando cosas vanas, sin la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción y que rebose tu copa, que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo, ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti, tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti, regresa a mí, regresa a mí. Gloria al Señor, esta alabanza, ya me la estoy aprendiendo. Qué hermosa alabanza que nos invita a la reflexión y que nos invita, se me cae mi vincha. Y que nos invita a que despertemos, iglesia de Dios, iglesia de Cristo. Despertemos. Es tiempo de despertarnos, de entregar al Señor el corazón. Yo me imagino que has visto las noticias. Vamos a estar comentando sobre las noticias si nos da el tiempo. Capítulo 35 del libro de Éxodo. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, activa nuestros sentidos espirituales. Danos, Señor, discernimiento. Danos, Señor, entendimiento de esta palabra. Muéstranos, Padre, conforme tu voluntad, que se mueva tu Santo Espíritu según tu voluntad en la vida de todos los que estamos conectados para poder entender tu palabra. ¿Cuál es el propósito de esta palabra, Señor? Para que nuestros corazones sean reavivados, para que nuestros corazones puedan entender la revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Gloria a Dios. Reglamento del día de reposo. Así empieza el capítulo 35. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová, lo que es el Shabbat. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna
de vuestras moradas en el día de reposo. Gracias, Erasto Vadillo. Saludos, Dios te bendiga. Bien, hacemos una pequeña pausa porque después ya pasa a otro tema. Y más o menos aquí es un repaso de lo que se ha venido viendo en los capítulos anteriores. Pero mira cómo es el Señor, si lo vuelve a poner es porque Él quiere que entendamos su palabra. Una de las cosas que yo quisiera comentarte es que cuando empezamos el estudio bíblico del libro de Éxodo, la lectura del Éxodo aquí a través de las transmisiones, la verdad no estaba en mis planes. Yo venía compartiendo palabra del Señor según Él me mostraba en oración. Lo que Él me mostraba en oración, a través de la guianza de su Espíritu Santo, era lo que yo hacía en las transmisiones, era lo que yo trataba. Entonces, un día en oración, el Señor me hizo llegar a la primera página del libro de Éxodo, es decir, al capítulo 1. Entonces yo hasta ese momento, cuando me salió el capítulo 1, yo pensé, dije, bueno, vamos a leer el capítulo 1 en la transmisión de hoy, algún tema específico, Señor, dame dirección. Inmediatamente el Señor puso en mi sentir que no era solo el capítulo 1 que quería que yo revise. Él me dio a entender, Él puso en mi sentir que debía leer todo el libro de Éxodo, que debía compartir todo el libro, todo junto. Era un estudio bíblico de todo el libro de Éxodo. Yo dije, wow, era la primera vez que el Señor me encomendaba estudiar todo un libro. De hecho, yo les comentaba que yo he revisado toda la Biblia en audiolibro. El audiolibro es la Biblia que tú descargas en tu teléfono, el aplicativo, y tú escuchas en audio toda la Biblia dramatizada. Es una gran herramienta, se los recomiendo. Entonces yo descargué, tengo la Biblia en el teléfono, pero en audio dramatizado, es decir, como si escucharas la Biblia como una radiopelícula, precioso. También leí todo el Nuevo Testamento y he venido leyendo también parte del Antiguo Testamento, pero para ser sincera, no había todavía empezado estudios ya profundos de cada libro. Una cosa es leer y, como te comento, otra cosa es estudiar finamente cada capítulo, escudriñar cada versículo de Éxodo. Y hoy yo entiendo, el Señor me encomendó estudiar este libro. Se fue la señal un rato, perdón. Porque de alguna manera, como cristiana evangélica, desde que empezaba a congregar, algo que sí aprendí es el reposo espiritual. El reposo espiritual es todos los días, en todo momento, mañana, tarde, noche, en todo momento. Mi reposo es Cristo. Pero siempre tenía esa intriga, siempre tenía esas ganas de querer entender el tema del Shabbat, que es el día de reposo. Pero quería yo entender si aparte del reposo espiritual, yo debía guardar también el reposo físico, es decir, guardar el Shabbat como reposo físico, porque ya te explico que espiritual es todos los días y en todo momento mi reposo, Cristo. Mi día de reposo, el Señor del día del reposo, Cristo, la palabra. Entonces, hoy entiendo por qué el Señor me mandó estudiar este libro. Él quería que yo pueda entender sobre el día del reposo, sobre el Shabbat. Estuve también consultando algunas fuentes, estuve consultando también con un pastor misionero que es un pastor evangélico, un pastor cristiano evangélico, también me dio sus alcances bajo la luz y dirección de la palabra. Entonces estoy afinando para mi vida lo que va a ser el reposo físico. Ahora, si tú quieres guardar el Shabbat empieza viernes 6 de la tarde y empieza viernes 6 de la tarde y termina sábado 6 de la tarde, si tú deseas guardar. Y en realidad, más que un deseo,
es un tema que cuando tú lo entiendas, tu corazón, que busca agradar al Señor, va a entender que es necesario guardar el reposo físico, no solo espiritual. El reposo físico es un mandato del Señor, y en todo el libro de Éxodo siempre lo está recalcando. Entonces, es algo que estoy entendiendo ahora que estoy estudiando a profundidad el libro de Éxodo. Entonces, consultando con algunas personas que a pesar que son cristianas, evangélicas, guardan el Shabbat. Empieza el viernes 6 de la tarde con un culto de adoración al Señor de 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. De 6 de la tarde a 12 de la noche. Y luego ellos continúan. Shabbat es sábado. Es como yo dijera Yeshua. Yeshua está en hebreo. Yeshua Hasham. Yeshua Mashiach. HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Jesús el Mesías. Yeshua HaMashiach. Pero es Jesús. Ahora, Shabbat significa sábado. Si no quieres decir Shabbat, puedes decirlo sábado. Sábado igual a reposo. Reposo igual a Cristo. Pero aquí estoy explicándote un poco del reposo físico. Te comentaba que algunos hermanos cristianos o evangélicos guardan el Shabbat desde viernes 6 de la tarde, empieza su culto hasta las 12 de la noche, se van a sus casas a descansar y hacen ayuno de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y en algunos casos, algunas hermanas hacen de 8 a las 2 de la tarde. Es decir, guardan solamente hasta las 12 en algunos casos o hasta las 2 de la tarde. No como los judíos que guardan hasta las 6 de la tarde. Entonces, hay detalles que me faltan afinar, pero en lo que a mí me corresponde, ya estoy entendiendo que sí debo guardar el Shabbat, el sábado, el reposo. Pero bíblicamente el reposo empieza 6 de la tarde del viernes hasta el sábado, 6 de la tarde, o como te comenté en algunos casos, porque tenemos dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. ¿Quién estableció eso? El mismo Señor. Puedes irte hasta el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 33. Él dice que su pueblo es dos casas, casa de Judá, casa de Israel. La casa de Judá son los judíos, la casa de Israel somos nosotros. Todos aquellos extranjeros que aceptaron a Cristo y que emigraron a otras naciones, a otros continentes cuando había la persecución de los cristianos. Muy bien, entonces quería comentarte eso al respecto para que podamos más adelante dar apertura a hacer un estudio bíblico sobre el día del reposo. Muy bien, vamos a continuar entonces la palabra del Señor. El capítulo 35 empieza así como te comenté aquí, como estábamos leyendo, empieza estableciendo nuevamente sobre el día de reposo. Sí, Joel, somos gentiles. Somos parte del pueblo gentil, casa de Israel. Muy bien, versículo 4, la ofrenda para el tabernáculo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Además, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y el pectoral. Bien, las ofrendas para el tabernáculo. Algo que hay que resaltar aquí es que el Señor, Jehová de los ejércitos, le encarga
a Moisés que el pueblo de Israel, que los hijos de Israel traigan ofrenda para el tabernáculo. Pero esta ofrenda, el mismo Señor establece, tiene que ser voluntaria. Esta ofrenda la van a entregar aquellas personas que sean generosas de corazón. La ofrenda, no dijo aquí, es obligatorio para todos. Aquí Él pide, todos los que sean generosos de corazón traerán la ofrenda. ¿Qué es lo que pide de ofrenda? Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabras, pieles de carneros, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado de las lámparas. Ay, está bonito, hija. Y ¿Lo viste? sí lo vi, está bonito. Piedras de ónice también para el pectoral. ¿Recuerda cuando vimos el traje sacerdotal? El pectoral y el efod, o sea, el traje de los sacerdotes. Ok, entonces aquí queda bien establecido. La ofrenda tiene que ser de todos esos corazones generosos. La obra del tabernáculo. Continuamos. Versículo 10. Mira nuevamente. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Él no dice, todos tienen que hacer mi palabra, pero dice, todo sabio de corazón que está entre vosotros. Es decir, no son todos, solo los sabios de corazón. Harán todas las cosas que Jehová ha mandado. Es decir, todo aquel que es sabio en su corazón obedecerá la voluntad del Padre. El tabernáculo, o sea, ¿qué es lo que mandó el Señor? El tabernáculo, su tienda, su cubierta, los corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, es decir, todo lo que correspondía al tabernáculo. Para los que quizás no han estado en los estudios anteriores, el tabernáculo era una tienda movible donde el pueblo se reunía, ahí se congregaban para encontrarse con el Señor. Este tabernáculo, es decir, un santuario, era un santuario movible. Era una carpa movible, tenía cortinas, y estas cortinas tenían sus columnas de madera de acacia. Estas columnas tenían una base de bronce. Y este tabernáculo, este santuario, se dividía en 3 partes. La primera parte, cuando tú ingresabas a este tabernáculo, abrías las cortinas y tú vas a encontrar en el tabernáculo el altar del sacrificio, el altar de la ofrenda. Era un altar de bronce, era un altar cuadrado y tenía como una rejilla, lo que más o menos hoy día se asemejaría como una parrilla. Y ahí hacían los sacrificios y ponían ahí los corderos, las cabras, los bueyes, todo lo que sacrificaban, los corderos ahí. Y este altar de bronce para los sacrificios tenía todos los utensilios para poder hacer... Ay, Señor mío, siento que me escurro. Perdón. Para poder hacer estos sacrificios. Luego avanzabas un poco más. Pasando el altar de sacrificio, estaba la pileta de agua, también de bronce. Y en esta pileta, el sacerdote, el que hacía el sacrificio, se lavaba sus manos. Y también lavaba de cabeza a los pies con esa agua. Con esa agua lavaba a los otros sacerdotes, porque recuerda que había el sumo sacerdote, que era el sacerdote principal, el que tenía una vestidura muy especial, de los mismos materiales con los que se hacía la tienda o el tabernáculo o santuario. Luego había una cortina, tú abrías la cortina, abrías el velo y encontrabas allí el pan de la proposición.
la mesa del pan de la proposición. Y también estaba ahí la lámpara de los siete, de las 7 bombillas, ¿cómo decirle? Estaba ahí la lámpara el candelabro de las 7 lámparas. Eso sería, el candelabro de las 7 lámparas. ¿Por qué 7? Porque representaba los 7 espíritus de Cristo. La lámpara, el candelabro de las 7 lámparas, y además estaba el altar de incienso, o sea, un altar donde ahí se ofrecía incienso para el Señor. Esto estaba en un compartimiento y luego abrías otra cortina y esto se llamaba el lugar santo. Abrías la cortina y ingresabas a otro compartimiento que es el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, allí estaba el arca del pacto, que era un cofre también, un cofre tipo baúl, todo hecho de madera de acacia, que es una madera altamente resistente. Esta madera era totalmente cubierta y bañada en oro, y en la tapa de este cofre habían 2 querubines con sus alas extendidas que se miraban uno frente al otro. Tú levantabas esa tapa y dentro del arca del pacto estaba la tabla de los 10 mandamientos, aquellos mandamientos que el Señor le entregó a Moisés, y además el Señor las escribió, Dios las escribe con su propio dedo. Además, en esta arca, en este cofre, también estaba el maná. ¿Qué era el maná? El alimento que el Señor dio al pueblo de Israel en medio del desierto. Y también la vara de Aarón que reverdecía. Eso era el tabernáculo. Entonces, aquí, la ofrenda para el tabernáculo, hablamos anteriormente, para la construcción de todo esto, porque todo era de oro, de plata, de cobre, de pieles finas, pieles de tejón, pieles de cabra, y había aceite para la unción, aceite para las lámparas para que alumbren, los inciensos aromáticos, todo fueron ofrendas que se entregaron de todo corazón de los hijos de Israel. Luego, en la obra del tabernáculo nos menciona, ya del verso 10 hacia adelante, nos menciona sobre todas las cosas que Jehová ha mandado hacer. El tabernáculo, las cortinas, las columnas, las barras, las bases para las barras, la mesa, sus varas, utensilios, el candelero, todo, las lámparas, el aceite, el altar del incienso. Acá nos habla de todas las cosas que tenía que hacer el pueblo de Israel, además de las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario sagrado, en el templo, en el santuario, en el tabernáculo, y todas las vestiduras sagradas de Aarón, que era el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos de Aarón, que eran también para el sacerdocio. Pero recuerda que Aarón era el sumo sacerdote. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. El tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas, todos sus utensilios, el pan de la proposición, el candelero para el alumbrado, los utensilios, sus lámparas, el aceite para el alumbrado, el altar de incienso, sus varas, el aceite de unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, es decir, el altar de sacrificio, su enrejado de bronce y sus varas, todos los utensilios, y la fuente con su base, o sea, la fuente, la pileta. Las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio,
las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio, y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, y las sagradas vestiduras de Aarón, sumo sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Todo eso es la obra del tabernáculo. Seguimos avanzando. Pero para que tengas en cuenta, con todas las ofrendas que el pueblo da de corazón, con todo lo que dan aquellos sabios de corazón y de manera voluntaria y generosa, con todo eso, con todo lo que el pueblo dio, es que se va a hacer esta obra, el tabernáculo que Dios le había mostrado a Moisés en el monte Sinaí. Verso 20, el pueblo trae la ofrenda. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Mira que siempre nos habla de una voluntad y generosidad del corazón de cada hijo del pueblo de Israel. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres con mujeres, todos voluntarios de corazón, todo era voluntario. Y trajeron cadenas, trajeron zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro. Y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones de plata, tejones se traía el pueblo. Todo el que ofrecía ofrenda de plata, de bronce, traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia también le traía para toda la obra del servicio. El pueblo traía todas sus ofrendas. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod. El efod era el delantal que usaban el sacerdote, el sumo sacerdote, y el pectoral. Las especias aromáticas, el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción. Y para el incienso aromático de los hijos de Israel. Así, hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Nuevamente la palabra nos rectifica que el pueblo se unió para entregar su ofrenda voluntaria. Todos querían ser agradables al Señor. Y esto también viene, el deseo de querer ser muy agradable a la presencia del Señor, de hacer las cosas que le agradan al Señor, es porque tú recordarás que en capítulos anteriores, en el 31, por ejemplo, el pueblo, en el 32, el pueblo había hecho un becerro de oro, deshonrando al Señor, porque empezaron a postrarse, a cantarle y a danzarle al becerro de oro. ¿Y por qué un becerro? Porque en el pueblo de Egipto, el pueblo hebreo, los israelitas, estaban acostumbrados a las fiestas paganas donde los egipcios adoraban imágenes, ídolos de plata, de oro. Entonces ellos, cuando Moisés se fue al monte Sinaí,
decidieron hacer un becerro de oro, olvidando todo lo que Dios había hecho por ellos. Luego el Señor les dijo que Él se iría de la presencia de ellos. El pueblo se arrepintió, lloró, hizo luto. Y vemos que en el capítulo 33 Dios renueva su pacto. En el 34 renueva su pacto con el pueblo de Israel. Y es por eso que en el 35 el pueblo está muy arrepentido y con ganas de hacer lo agradable. Las ganas de hacer lo agradable viene después de esta renovación del pacto, este compromiso de ya no fallarle, porque le habían fallado cuando hicieron el becerro de oro. Es decir, ellos tenían un arrepentimiento genuino, y todo arrepentimiento genuino muestra fruto del Espíritu Santo. Por eso ellos estaban muy obedientes a la palabra del Señor y a todo lo que Él mandara. Tanto así que todos se unieron para dar ofrendas y las daban de todo corazón. Porque así es cuando hay alguien que se arrepiente. Comienza a actuar no porque lo presionan, no porque hay una obligación, sino porque es tu corazón arrepentido el que te hace dar al Señor tu ofrenda voluntaria. Y ciertamente nosotros ofrendamos lo que el Señor ya nos prosperó, el Señor ya nos dio. Si usted tiene un trabajo y usted gana bien, y Dios pone en su corazón que usted ofrende, no vaya a pensar que usted está ofrendando de su trabajo, de lo que usted se ganó solo. No, porque fue el Señor el que le dio la provisión, el trabajo, la salud y las fuerzas para trabajar. Usted está ofrendando lo que le pertenece al Señor, porque el Señor fue el que le dio el entendimiento, la sabiduría, la capacitación, la inteligencia, las fuerzas, el oxígeno y las ganas de trabajar. Es decir, nosotros estamos devolviendo a través de la ofrenda parte de lo que el Señor ya nos dio, de lo que Él nos prosperó. ¿Correcto? Igual en el caso del diezmo. El diezmo es el 10% de lo que uno percibe. Pero mucha gente a veces pues se ha dedicado a hablar cosas del diezmo por desconocimiento. Pero cuando usted comience a estudiar la palabra, usted va a entender que nada es nuestro. ¿Por qué? Nada es nuestro porque el Señor me lo dio primero. Él me dio la provisión. No, pero yo trabajé, es mi trabajo. Sí, pero Él te da la vida, te da el oxígeno y te da la fuerza. Y te da el trabajo, Él te abre posibilidades, Él te abre caminos. Y Él te pone en lugares específicamente para que tú puedas pues ser prosperado, tener bienestar, o para que realices algún propósito de parte de Él. Bien, vamos a continuar, ya estamos casi llegando a la parte final. Como te digo, este capítulo 35 es como un recuento de los capítulos anteriores que hemos estado viendo. Llamamiento de Bezalel y de Aholiab. Y dijo, verso 30, y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el tallado o en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón que él pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y a los dos, es decir,
y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte, de invención, de bordado, en azul, púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda la labor e inventen todo diseño. Y acá quiero tocar un punto que acabo de notar. Ahí acaba el capítulo 35. Ya luego empieza el capítulo 36 que dice, así pues, el verso 1, así pues Bezalel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Amén. Ahí termina el capítulo 35. Y mira, el Señor le hace un llamamiento a Bezalel y a Aholiab. Ahora, cuando el Señor te llama, tal cual como llama a estos dos varones, cuando el Señor te llama, Él te llama porque Él sabe cuáles son tus capacidades, cuáles son tus talentos, cuáles son tus virtudes. ¿Por qué Él sabe? Porque Él te conoce. Él te conoce incluso antes de que tú estés en el vientre de tu madre. Dice la palabra en el libro de Jeremías, antes de que tú estés en el vientre de tu madre, yo te conocí y te di por profeta a las naciones. En el libro de Efesios dice la palabra que Él nos conoció antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuese fundado, Él ya te conocía a ti, a mí, a mi hija, a todos. Es decir, Él nos conoce desde la eternidad. Katy, ¿cómo es posible esto si yo tengo, no sé, 38 años y yo soy Katy? ¿Y cómo es que el Señor me conoce de la eternidad? ¿Significa que Katy está desde la eternidad? Físicamente no, mi carne no, porque la carne muere y la carne vuelve al polvo. Polvo eres y polvo serás. Pero el alma, si en este cuerpo de Katy Jara, mi alma le sirvió a Dios, entonces me iré a la presencia del Señor, mi alma. Pero ¿qué pasa si yo no le sirvo al Señor? Mi alma será arrebatada por Satanás, que el Señor reprenda. Y ahora, ¿y el espíritu? ¿A dónde está? ¿A dónde se fue? Dice la palabra en el libro de Apocalipsis, no tengo ahorita el versículo exacto, el espíritu regresa a Dios. Tu espíritu regresa a Dios, porque dice la palabra que Dios es el Señor de los espíritus. En algún momento podemos tratar también ese tema. ¿Cómo explicamos que el Señor nos dice que Él nos conoce desde la eternidad? Porque Él conoce el espíritu que tú portas. ¿Correcto? Este es un tema muy profundo. No puedo ahondar más detalles. Yo llevé ya un estudio bíblico al respecto. El espíritu regresa a Dios. Pero te voy adelantando que tu espíritu le pertenece a Dios. El alma es lo que Dios y el diablo se disputan. Tu carne va al polvo, vuelve al polvo. Lo que está en disputa es tu alma. Lo que nosotros queremos ganar es más almas para Cristo. Lo que el enemigo, el adversario, Satanás, serpiente antigua, dragón antiguo, que el Señor reprenda, lo que quiere es tu alma, quiere corromperla, quiere perderla. ¿Para qué? Para que tu alma tome control de tu carne y tu carne le obedezca al alma y tu espíritu se contriste, o sea, se apague, se arrincone. Pero si tú conoces a la palabra, tu espíritu, que dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne se le opone. ¿Y por qué la carne se le opone? La carne se le opone porque la carne es dominada por el príncipe de este siglo. ¿Quién es el príncipe de este siglo? En la palabra escrito está. El diablo es el príncipe de este siglo.
Mis hermanos, son temas muy profundos, pero alguien ya me está poniendo esto. Así, este gestito, como de qué estás hablando, Katy. Son temas bien profundos, yo sé que algunos sí lo entienden y otros no. Porque yo sé que hay personas que recién poco a poco están empezando a conocer al Señor. Pero lo que sí te quiero decir es que mira, aquí la palabra claramente dice que el Señor llama a Bezalel y a Aholiab. Cuando Él te llama, Él sabe por qué te llama. Él sabe cuáles son tus capacidades, tus talentos, tus virtudes, porque Él te ha creado. Es tu arquitecto, es tu creador, es tu diseñador, es tu ingeniero. Jehová es tu creador y Él sabe lo que puso en ti. Él sabe cuál es tu esencia. Nosotros, los seres humanos, no somos muñecos repetidos como dibujos. O sea, no estamos como hechos en serie, con un código de barras. No. Nosotros, cada persona, cada ser humano tiene una esencia específica. Una esencia especial. No nos parecemos tú y yo uno al otro. Podemos tener características casi similares, pero no somos iguales. El Señor hizo a cada hijo con una determinada esencia. Y Él sabe por qué te llama, sabe lo que tú portas. Y además dice de que nos conoce, Él pone en ti, a través de su Santo Espíritu, pone dominio de ciencia, de arte, de diseño, de arquitectura, inteligencia, para que tú puedas realizar las cosas para las que Él te llama. Es decir, el Señor me diseñó para una determinada labor, para cantarle. Él puso el talento en mí. Pero por falta de conocer su palabra, mi talento lo utilicé, y mi talento dado por el Señor, debo aclarar, no es mío, es de Él. Él me lo dio, Él lo puso en mí. Pero como yo no conocía de su palabra, y el libro de Oseas dice, el pueblo perece por falta de conocimiento. Como yo no conocía su palabra, utilicé ese talento que el Señor depositó en mí para cantarle al mundo, a la gente, a las fiestas, a los eventos seculares, etc. Canciones que hablan todo lo contrario de la palabra. Pero una vez que conocí a Cristo, descubrí a través de la guianza de su Santo Espíritu que el Señor había depositado en mí ese talento, pero no para cantarle al mundo, sino para cantarle a Él. Porque dice la palabra también que nosotros fuimos hechos. Eso está en el libro de Efesios capítulo 1. Nosotros hemos sido hechos para la gloria y alabanza y la exaltación de Dios. O sea, el Señor desde el principio nos ha creado para que todos nosotros le adoremos a Él, le demos la gloria solo a Él. Escrito está en su palabra. Pero como no conocemos su palabra, entonces vamos detrás de lo que no debemos adorar. Adorando imágenes, ídolos, estatuas, yesos, maderas. O adorando artistas, porque mucha gente dice, ay, ella es mi diosa, él es mi Dios, él es mi ídolo, es mi ídola. Ay, yo te adoro a ti. X nombre, ¿no? De artista. Por ahí veo chicas que dicen, ay, te amo, Taylor Swift, te adoro. Eres lo máximo, eres mi diosa. Claro, ¿por qué dicen eso? Porque así dicen la gente. No es una cantante extranjera. Bueno, una persona que yo conocía, una chica, o que conozco, puso en su estado de WhatsApp, eres mi diosa, esta chica ya me olvidé, Adele, la cantante Adele. Canta precioso, nadie lo puede negar. Pero nosotros no hemos sido creados para adorar falsos ídolos. Nosotros hemos sido creados para la gloria y exaltación de Dios. Entonces, mira que el Señor es el que te capacita. Si te hace falta, dice la palabra en el libro de Santiago capítulo 1, versículo 1, que el que esté falta de sabiduría,
pídala al Señor, porque Él se la da a todo aquel que le pide. Pide y se te os dará. Y además la da de manera abundante. El libro de Jeremías capítulo 33 versículo 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré lo que está oculto, lo que nadie conoce. Hay cosas que el Señor ha reservado solo para ti. Pero si no conocemos la Escritura, nos estamos perdiendo de esas promesas maravillosas que el Señor tiene reservadas aquí. Pero son promesas que, aunque Él quisiera que todos los seres humanos supiéramos, no todos la quieren aceptar. No todos quieren darle tiempo al Señor. No todos quieren darle el corazón al Señor. ¿Y por qué? Porque a veces las vanidades del mundo son tan agradables a nuestra carne que nos sentimos tan cómodos ahí que no le damos ni un minuto al Señor de que Él hable a nuestro corazón. Y como nuestro corazón está dominado por nuestra carne y por las vanidades del mundo, mi corazón tiene la puerta cerrada. Pero Cristo está ahí esperando que tú le abras la puerta. Es más, Él te está tocando la puerta. Pero como tienes tanta música del mundo, tanto ruido del mundo, tantos programas del mundo, tantas redes sociales del mundo, ninguna de ellas quizás es para dar la gloria al Señor o para aprender algo más del Señor. Cristo toca tu puerta y tú ni siquiera le escuchas. Eso es lo que a mí me pasó en su momento. Conocía a Cristo, pero a la manera que el mundo quiere que tú lo conozcas. ¿Y cuál es la manera que el mundo quiere que tú conozcas a Cristo? El mundo no quiere que tú leas una Biblia. ¿Sabes por qué? Porque el mundo está dominado por el adversario, por el enemigo, por Satanás. Que el Señor reprenda, y escrito está, el príncipe de este siglo es Satanás. Y él viene trabajando desde que Adán y Eva estaban en la tierra. Es más, Él viene trabajando desde la eternidad. Cuando tú te vas al libro de Isaías, Ezequiel, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? ¿Cómo caíste del cielo? Habla con respecto a la caída de un ángel querubín protector, que por sus contrataciones, por sus chismes a los demás ángeles, corrompió e hizo caer a la tercera parte de los ángeles con él. Fueron destituidos de la gloria del Señor. Entonces, Él trabaja desde hace muchos siglos atrás, desde la antigüedad. Y sigue trabajando para corromper, para perder a la humanidad. Entonces tenemos que entender eso, porque si no entendemos quién es el enemigo, ¿cómo vamos a pelear? Y si no sabemos cómo pelear con ese enemigo, y si no conocemos esta palabra, no vamos a saber pelear con el enemigo. Por eso mucha gente tiene la cabeza llena de pensamientos suicidas. Y no es que nacieron así, no es que nacieron bipolares, no es que nacieron con disforia de género o identidad sexual. No es que nacieron lesbianas, no es que nacieron homosexuales, no es que nacieron pansexuales, no es que nacieron transexuales. Pero hay cosas que van más allá del entendimiento humano. No lo podemos entender por más que le metas psicólogos, psiquiatras. Pero espiritualmente y bíblicamente sí se pueden explicar. Y mucha gente está perdida allá en el mundo, sintiéndose totalmente impuro, totalmente insignificante, con pensamientos fuera de lugar. Por eso mucha gente toma la decisión de quitarse la vida. Mucha gente con esquizofrenia, que la medicina y la ciencia no los pueden curar y se terminan matando.
Y si conocieran la palabra, podrían ser liberados. Todas aquellas enfermedades que son provocadas por influencias demoníacas podrían ser derribadas. Las cadenas podrían romperse. Los espíritus inmundos podrían huir, como en el tiempo de Jesucristo cuando se encuentra con el endemoniado gadareno. Esto está en el libro de Marcos, capítulo 5. Cuando Cristo le pregunta al endemoniado gadareno, ¿cuál es tu nombre? Y el endemoniado le dice, Legión, porque somos muchos. Y Cristo libera al endemoniado solo con su voz. No tiene que hacer ningún espectáculo, ningún circo, ni nada. Solo con su voz. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando ese hombre que tenía muchos demonios, porque era legión, y una legión más o menos es entre 6,000 a 10,000. Los demonios tiemblan ante la voz de Jesús, los demonios tiemblan ante el nombre de Jesús. Pero si tú no conoces la palabra, si tú no conoces esta escritura, no tienes cómo defenderte, no tienes herramientas, mujer, no tienes armas. Esta es tu arma de milicia. Nuestra lucha no es contra las personas de carne y de sangre. Nuestra lucha, el libro de Efesios capítulo 6 dice, nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores y huestes malignas de las regiones celestes. Es decir, tenemos lucha contra los siervos de Satanás y Lucifer, que el Señor reprenda. Una serie de principados. Pero la buena noticia es que todos los que temen a Dios, todos los que guardan la palabra de Dios, todo el que conoce y se esmera en poder aprender de esta palabra, por buscar agradar al Padre, todos los que temen a Dios, dice la Escritura, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Hermana, pero yo siento que no tengo la capacidad. No te preocupes, confía en el Señor. Mira que el Señor, cuando llama a alguien, Él sabe por qué te llama. Él conoce tus talentos, tus capacidades, tus virtudes, pero también conoce tus deficiencias. Y si hay algo que te falta para la guerra espiritual, para la batalla, para enfrentar al enemigo, Él te va a proporcionar a través de su Santo Espíritu todo lo que tú requieres. Si no, mira cómo los llenó a estos dos varones, a Bezalel y a Jolí. Les dio sabiduría, inteligencia, conocimiento en ciencia y en toda arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, para tallar piedras, para trabajar en toda labor ingeniosa. Les dio creatividad. El Señor te puede, aparte de lo que Él ya puso en ti, si tú te esmeras para cumplir el propósito que Él tiene para ti, Él puede multiplicar tus talentos. Y esto lo puedes comprobar cuando el Señor nos habla sobre la parábola de los talentos, al que le dio 1, al que le dio 5 y al que le dio 10. Y cómo el Señor multiplica tus talentos. Si tú eres fiel, si tú eres obediente y si eres valiente y esforzado. Así que mira, además de que el Señor nos da indicaciones, según la palabra, para hacer todas las cosas del tabernáculo, todo da indicado de qué material quiere cada cosa, de qué medida, de qué tamaño. Además, mira, hay una parte que me encanta porque dice, y hagan toda la labor que he encomendado prácticamente, dice Jehová,
e inventen todo diseño, e inventen. Por eso les estoy dando creatividad, les estoy dando labor ingeniosa. Esto quiere decir que el Señor es tan bueno que además que tiene órdenes específicas, propósitos específicos para nuestra vida, también nos da esa capacidad de poder hacer uso del libre albedrío para cumplir la voluntad del Padre y para que tú puedas desarrollar mucho más tus talentos. Es decir, el Señor me da la misión de escribir canciones. Él me da la inspiración. Él me da el conocimiento de cómo escribir esas canciones. Y que estas canciones sean agradables a la presencia de Él, agradables a su corazón. Pero además de eso, que me da una orden de cómo deben ser sus canciones para Él, me dice, te dejo a ti, que tú seas creativa e inventes, y que hagas uso de esa labor ingeniosa. Yo te doy la capacidad para que tú hagas diseños. También te deja desarrollar tus habilidades e ir más allá de lo que Él ha dispuesto, de las medidas que Él ha dispuesto, siempre y cuando esas capacidades de ingenio no se desvíen del plan del Señor. Eso ha sido el capítulo 31, mis estimados. Me ha encantado este capítulo porque realmente vemos cómo la voluntad del Señor es perfecta, es buena, es agradable y cómo Él es el que da las habilidades y cómo Él te llama porque sabe lo que tú portas, porque Él te lo puso, Él te entregó. Y cómo Él te llama, y además de lo que Él puso en ti, Él multiplica tus capacidades. Esto es maravilloso. Así que si tú estás pasando una situación donde estudiaste una carrera profesional o quizás te sientes desorientado, busca al Señor. Te vuelvo a repetir, capítulo 1 del libro de Santiago, versículo 5. Todo aquel que le haga falta sabiduría, pídala al Señor, porque Él se la da a todos, a todo el que le pida, y de manera abundante. Eso es el Señor. Ese es tu Padre, un Padre misericordioso, que está listo y dispuesto a poder darte todo aquello para que puedas cumplir los propósitos que Él ha dispuesto para ti. Y algunas personas pueden decir, Katy, pero qué aburrido solo hacer los propósitos de Dios. No es aburrido. Vas a ser completamente feliz. Y lo más hermoso es que el Padre, dice la palabra, tiene pensamientos de bien y no de mal. Y dice también la palabra que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos son mayores, son más grandes que mis pensamientos. Esto quiere decir que yo estoy en buenas manos. Que la voluntad del Padre, tal como dice su palabra en el libro de Romanos, me parece que está. La voluntad del Padre es perfecta, es buena, es agradable. Ese es nuestro Padre, ese es. Ahora, ¿tú quieres tener acceso al Padre? ¿Quieres tener acceso a todos esos beneficios como hijo? Recibe a Cristo. Porque nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo, la palabra. ¿Dónde está Jesucristo? Aquí, en la palabra. La palabra escrita del Señor es el Espíritu de Cristo. Es el espíritu de revelación, es el espíritu de la profecía. Es la voz del Padre, es la voluntad del Padre. Es lo que el Padre quiere que tú escuches y que tú sepas. Por eso hoy en día, si conociéramos esta escritura, nuestras vidas serían diferentes. No aburridas, diferentes. Seríamos más felices. Tendríamos un mundo más equilibrado.
Pero hoy en día tú ves que muchas naciones han desestimado esta palabra. En muchas ciudades de los Estados Unidos, la Biblia ha sido anulada de colegios, bibliotecas. En Corea del Norte no pueden encontrar una Biblia en tu casa, porque inmediatamente o te dan cadena perpetua o te mandan a fusilar. En China hay persecución a la gente que tiene una Biblia, siquiera una hoja. Te llevan preso. Y si te encuentran congregando, te ponen mínimo 3 años de encarcelamiento, privado de tu libertad. Aquí en Latinoamérica, aquí en nuestro país, tenemos la dicha de que podemos todavía llevar bien en alto esta palabra. En algunas ciudades de Canadá y de Estados Unidos, si te encuentran predicando en las calles, te llevan preso. En algunos pueblos del mundo, en algunas ciudades, si tú en una transmisión hablas de Dios, de Jesús, si lo reconoces como tu Mesías, como tu Salvador, te pueden meter preso hasta 2 años. Entonces, no esperes que llegue el tiempo de persecución, que ya no falta mucho, para que recién tú digas, quiero buscar al Señor. Hay naciones donde sus ciudades ya están sufriendo la persecución. Muchos cristianos están muriendo a causa de su fe. Aquí en Perú todavía podemos adorar, exaltar a Cristo y compartir su palabra libremente. Pero se acercan tiempos donde ya no se va a poder. Así que aprovecha hoy, aún estamos a tiempo. Aprovecha hoy y recibe a Cristo en tu vida. Date la oportunidad de tener un cambio para bien en tu vida. Dios les bendiga grandemente. Espero que hayan degustado esta hermosísima palabra, que haya calado en sus corazones. Te invito a que estés pendiente de las noticias. Están ya empezando los incendios en Perú. Ayer ha habido incendio en Cajamarca y en Apurímac. Y muchas naciones en el mundo están siendo devastadas a causa de incendios forestales. Hay gente que me ha estado preguntando, ¿pero estos incendios vienen de Dios? No vienen de Dios. Muchas hipótesis que dicen que es parte de los planes de la Agenda 2030. Mucha gente que dice que es parte de estos grupos de élite, o que son parte de un proyecto Blue Bling, que es más o menos así. Lo cierto es que el Señor está permitiendo fuego en la tierra. El Señor lo está permitiendo. Y eso es porque los seres humanos nos hemos apartado de la voluntad del Creador. Así que no dejemos pasar más tiempo. Acepta a Cristo. Renuncia a todas esas cosas que te apartan de Cristo. Recíbelo en tu corazón y pídele que Él haga el cambio en tu vida. Yo no te voy a cambiar la vida. Marco, yo no te voy a cambiar la vida. El que cambia es Cristo. Pero solo si tú le abres el corazón. Mientras tú estés cerrado y tomes la palabra como broma o como chiste, Cristo no puede tener acceso a tu corazón. Bueno, Dios les bendiga grandemente, que tengan una linda noche. Dios mediante nos vemos el día de mañana para continuar. Chao.